Que el Señor les bendiga en esta hora. Vengo delante de ustedes nuevamente con el deseo de compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. En esta hora pues doy gracias al Señor porque me concede la oportunidad de estar frente a estas cámaras. Para mí es un honor hablarles a ustedes de la palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de los que van a estar viendo en su tiempo este video. Que Dios les bendiga grandemente. Quiero decirles que nada es por casualidad. Si usted mira este video es porque algo Dios tiene con usted, como lo tiene conmigo. En esta hora quiero decirles, en cualquier parte que se encuentren, sea cerca, sea lejos, sea mañana, sea tarde, sea noche, que Dios les bendiga. Vengo con el propósito, como les digo, de meditar la palabra de Dios juntamente con ustedes. Dios bendiga a cada uno. Sé que son algunos varios. Me gustaría que cada uno pues hiciera miembro de este canal, dando su suscripción, dándole un me gusta y comentando sería de mucha bendición. Eh, el me gusta es para que otras personas sean alcanzadas y la suscripción es también para lo mismo, para que este sea recomendado, ¿verdad? Así que, pues quizás en cuanto a contenido, tal vez como video, tal vez no tenga muchas atracciones, pero como palabra tiene mucho contenido, ya que es la palabra del Señor. Así que en esta hora doy gracias al Señor porque me concede la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Es una audiencia bonita que el Señor está creando. Pienso que andan por ahí por los 150 o 200 personas. Qué bueno fuera que cada uno pues se hiciera miembro suscribiéndose a este canal, ¿verdad? Pero el Señor es el que toca los corazones y cada uno lo hará en su debido tiempo. Así que por ahora pues Dios les bendiga. Quiero hablarles acerca de un punto fundamental, muy importante para todos, ¿verdad? Pero para la iglesia del Señor mucho más. Y es la oración, la importancia de la oración, ya que orar es hablar con Dios. Orar es acercarse a Dios. Muchas veces nosotros tenemos el acercarlos a Dios en oración solamente cuando tenemos el problema bien grave, cuando ya no podemos. Hasta entonces quizás oramos de una manera inapropiada, pidiéndole a Dios que resuelva nuestros asuntos, pero tal vez ni siquiera tenemos una comunión tan cercana con Dios, pero nosotros queremos que Él nos resuelva nuestra situación cuando nosotros queremos. Aunque Dios es amoroso y no paga mal por mal, pero lo que sucede es de que nosotros no pedimos correctamente y por eso la bendición de Dios no fluye. En esta hora pues quiero decirles a ustedes de que también creo que por muchos ha pasado de que buscamos el rostro de Dios ya cuando estamos hundidos en el problema, en la enfermedad, problemas económicos, problemas de que alguien nos quiere hacer daño, problemas familiares y así, de trabajo. Pero cuando estamos en plena bendición, como que no nos acordamos del Señor. Así que pues en esta hora yo quiero compartir con ustedes esta palabra, hablando de la importancia que es orar. Orar es algo bien bonito. Orar es hablar con Dios. No es simplemente repetir vanas palabrerías, como dice el Señor Jesús. Estar, como muchos piensan, de que estar va a repetir. No, orar es hablar con Dios. Es como cuando usted habla con su padre, cuando usted habla con su hijo, cuando usted habla con su persona, amistad más cercana, que comparten, ¿verdad? Entonces, eso es orar con Dios, tener la certeza de lo que dice el escritor a los hebreos acerca de la fe, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, orar es eso,
está delante de él como viendo al invisible. Así como dijo Moisés, como viendo al invisible, sabiendo que él va a proveer. Entonces, eso es orar, porque ese es el problema que le afectaba bastante al apóstol Tomás, ya que él era bien materialista, él solamente creía en lo que veía, pero en esto es por la fe. Entonces, bienaventurados los que creemos fielmente que Dios va a responder. A veces nosotros nos apresuramos y que hasta a veces decimos, Dios no me oye, Dios no me cree, o hasta oyendo a lo más horrendo, decir, Dios no existe, nunca me respondió. Pero realmente Dios tiene un propósito para su vida, un propósito para mi vida, para su familia, y todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Dios, ya que la fuerza, el trabajo, la casa, la familia, los alimentos, no es por fuerza propia. Es cierto que usamos como herramientas físicas nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestros ojos, pero todo esto, los ojos, nos dio Dios. El olfato, el habla, el oído, las manos, los pies para caminar, es creado por Dios para beneficio de nosotros. Así que alguien me decía una vez, es que aquí en el cheque no dice que Dios me ha pagado. Dios nos da la fuerza, nos da la bendición y nos da gracia ante los hombres para que provean trabajo. Aún nuestro respirar, las hojas de los árboles y todo es obra de Dios para beneficio de nosotros. Fíjense de que se da mucho el caso de que nosotros estamos tan lejos de Dios, pero cuando tenemos problemas, venimos delante de Dios y a veces le decimos, si de en verdad existes, haz esto. O los retan, o muchas veces que sí, yo sé, Señor, que tú existes, resuelve mi problema y queremos que lo resuelva ya. Y la verdad es de que sí Dios puede hacerlo, ya que Él es omnipotente, es soberano. La Biblia dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, Él puede hacerlo. Dice la palabra del Señor que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Dios la firmó sobre los mares y sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá de Dios bendición y vida eterna. Entonces, pero nosotros no tenemos ese acercamiento con el Señor, sino que lo buscamos ya como el Dios del 911. Que ya cuando no podemos, queremos que Él actúe así, venga de esa manera a actuar en nuestras vidas. Y no tenemos quizás ni la humildad, ni el agradecimiento, ni lo contrito de corazón para buscarle a Dios como deberíamos de buscarlo, con reverencia y con humildad, ¿verdad? Con temor y temblor. Entonces, en esta hora quiero compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor. Vamos a estar hablando un poquito acerca de la oración y para ello vamos a estar leyendo Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, verso 22. Vamos a estar leyendo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Repetimos nuevamente, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto esperaré en él.
Este punto de partida lo tomé aquí. ¿Por qué? Porque cuando el profeta Jeremías escribió esta porción, no solo esta porción, sino todo lo que dice el libro de las Lamentaciones, era bajo un ambiente demasiado precario para Jerusalén, para Israel. Dice que la hija de Sión ya no cantaba, que Israel ya no se escuchaban aquellos cantos. El templo ya no existía porque Nabucodonosor lo había destruido, porque eso sucedió cuando el imperio babilónico fue y tomó a Jerusalén, lo destruyó y se llevó a la mayoría de su gente. Y solamente quedaron algunas personas allí, pero los que se quedaron allí fueron quizás ancianos, quizás algunos sacerdotes y algunas personas que no quisieron irse porque los demás fueron deportados hacia Babilonia. Entonces cuando se quedaron en Jerusalén bajo miseria, bajo destrucción, bajo pobreza y con el yugo de un ejército babilónico el cual estaba allí oprimiéndolos. Y dice que tanto era el hambre que había en Jerusalén que practicaron hasta el canibalismo, ¿verdad? Y cada quien se comía a sus propios hijos, los niños más tiernos, se los iban turnando para comerlos, para alimentarse. Eso pasó cuando ya todo se había acabado y ya Jerusalén solamente lo que tenía era luto. El Dios de justicia no se movía sobre Israel. Pero muchos dirán el por qué. ¿Por qué siendo un Dios poderoso permitía que Jerusalén pasara esto? Lo que pasa es que el pueblo de Dios se había apartado del Señor. Tan lejos estaba el pueblo de Israel que no les importaba nada. Y no solamente se alejaron en cuanto a adoración, sino que se alejaron adorando a otros dioses, practicando pecados, los cuales Él les dijo que no tenían que hacer. Entonces, pero se quedaron ahí y ya ellos ahí pasando esas pobrezas, hambres, necesidades y opresión, ¿verdad?, de parte de Babilonia. Ellos estaban ahí, pero sin embargo siempre había un remanente fiel que buscaba del Señor. Entonces cuando la gente allí dice de que la hija de Sión, lo que había era luto, ya no cantaba, ya no había la alabanza al Señor, ya no iban a adorar al templo, porque solo eran ruinas. Pero cuando esto sucedía, dice de que apareció el profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón. Y el Jehová empezó a hablar a través de eso a Israel acerca de lo que estaba pasando. Y Jeremías reconocía y decía que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Es decir, de que se merecían mucho más, porque se habían apartado tanto en pos de dioses ajenos que se les olvidó del Dios que hizo los cielos y la tierra, de Jehová de los ejércitos. Entonces Jeremías decía a través de esta palabra que por la misericordia de Jehová no habíamos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana la misericordia de Jehová. Nuevas son cada mañana para el hombre que en él espera, ¿verdad? Y aunque esté su rostro en tierra, ellos podían ver la gloria de Dios a través de las dificultades que estaban pasando. ¿Por qué? Porque no eran consumidos. Dios proveía la bendición para ellos. Aunque muchos estaban allí, como les digo, practicando cosas horribles como el canibalismo, comiendo a sus propios hijos, pero Dios nunca se apartó, ¿verdad? A pesar de la maldad de Israel, porque todo lo que estaba haciendo, pagando las consecuencias de su alejamiento, de haberse alejado de Dios, rebelado contra Jehová y buscar a otros dioses, cosa que Él les había dicho que no hizo. Entonces, ellos estaban ahí, iban a pasar aproximadamente 70 años. Ese era el inicio de la primera semana profética de años de Daniel, de la semana 70, ¿verdad? Entonces, ellos estuvieron allí en eso. Ellos sabían en el fondo de que Dios, lo que estaba pasando era la mano de Dios moviéndose sobre ellos por la desobediencia. Y Jeremías decía, nuevas son cada mañana.
Grande es la fidelidad de Dios. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, a veces se nos hace un poco difícil darle la gloria al Señor en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de la lucha, porque a veces sentimos que ya no podemos más, que no tenemos y pareciera que no hay respuesta de Dios. Pero nuevas son cada mañana. Ahora, la respuesta de Dios viene en el momento justo y apropiado. ¿Qué espera Él de nosotros? Que nosotros tengamos sinceridad a presentarlos delante de Él. Nosotros no podemos, aunque muchos creemos, no somos sinceros con Dios. Tal vez entre nosotros hay envidia, odios, rencores, vanagloria, adulterio, fornicación, hurtos, hechicerías y todas las cosas por las cuales la ira de Dios viene. Y venimos y pedimos a Dios y queremos que nos responda, pero no queremos despojarnos de todo lo malo. Y Dios, que conoce nuestras intenciones, Dios que conoce nuestros corazones, Él sabe de que estamos fallando. Entonces a veces dice el apóstol Santiago que nosotros pedimos y no recibimos, es porque pedimos mal. ¿De qué mal podemos pedir? Que quizás no estamos pidiendo lo que realmente necesitamos, que no estamos pidiendo lo que nuestra vida necesita o lo que podemos administrar, sino que estamos pidiendo de una manera insensata algo lo cual no va a ser de bendición. O se da el caso también que estamos pidiendo mal, estamos pidiendo a Dios pero adorando a otros dioses. Muchas veces decimos y criticamos a los tradicionales que adoran ídolos. Y a veces venimos a ser más idólatras nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque a veces adoramos a nuestro trabajo, a nuestros hijos. Nosotros decimos poner a Dios primero, pero ponemos primero a nuestros hijos. Oiga, Abraham, cuando el Señor le pidió a su hijo, lo llevó. Era hijo único. Como un tipo de Jesucristo también fue a ofrecerle en sacrificio, sin preguntar por qué. Solo Dios conoce el dolor que tal vez pudo haber sentido Abraham al entregar a su hijo en sacrificio a Jehová. Aunque es un tipo de Jesucristo, pero Abraham estaba dispuesto. Pero cuando iba a hacer el sacrificio, el ángel del Señor le dijo, no lo hagas. Entonces, nosotros a veces venimos delante del Señor, decimos hacer la voluntad de Dios, pero tenemos ídolos que adoramos. El Dios dinero, nuestros hijos, nuestras cosas, y a veces hasta hay grandes conflictos a causa de eso. Y venimos y pedimos a Dios a veces cosas que tal vez nos pueden hacer daño a nuestra vida espiritual para los que estamos en el Señor o para los que están lejos del Señor, porque también ellos pueden pedir al Señor, pero piden y dan apropiadamente. Entonces Dios quiere de nosotros que seamos sinceros con Él y que pidamos con reverencia, con humildad, y en primer lugar que sepamos delante de quién estamos de rodillas. Sobre todo tener fe. Como les digo, dice el escritor a los Hebreos, creo que es en el 11, creo que es Hebreos 11, que dice de la siguiente manera. Vamos a buscar para no pecar acerca de eso. Sí, Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debe haber seguridad en lo que le pedimos al Señor. Seguridad que lo vamos a recibir. Así como dice la palabra, que llega la lluvia temprana o tardía, pero va a llegar. Pero tenemos que estar seguros que va a llegar. Y eso es lo que el Señor espera. Convicción de nosotros, convicción de usted y yo, a que Dios va a responder. Nosotros queremos, bueno, yo quisiera que me respondiera ya a mis necesidades, pero la verdad es que Dios sabe por qué y cuándo, en qué momento va a llegar lo que yo necesito. Y quizás lo que Dios va a dar es mucho más grande que lo que yo espero. Como dice el mismo profeta Jeremías en el capítulo 33, verso 3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces nosotros pedimos al Señor, cuando pedimos correctamente y esperar en el Señor, es como cuando alguien siembra la semilla y espera la lluvia temprana y la tardía. Entonces siembra la semilla y con la seguridad que la planta va a nacer y va a dar su fruto. Cuando usted y yo venimos delante del Señor,
confiados en que Dios va a responder. Nosotros no tenemos por qué cuestionar al Señor y decir, ¿cuándo vas a responder? ¿Acaso en el llamado que el Señor nos hace, nosotros respondemos, pues? Hacemos todo primero y dejamos de último a Él. Y en la mayor de los casos, buscamos de Él ya cuando todo nos ha fallado, hemos fracasado en todo en la vida, cuando todo nos ha fallado, ya venimos todos desarmados, todos destruidos, sin fuerzas, venimos al Señor. Nuestra fuerza y nuestra juventud se lo dimos a lo que no es Dios. Entonces debemos de tener la humildad de esperar en el Señor. A veces es difícil esperar en Dios, pero nosotros debemos de saber de que Dios responde a su debido tiempo. A veces nosotros pedimos cosas a Dios y esperamos tener, bueno, me ha pasado y voy con la seguridad que va a responder, pero sucede lo contrario de lo que yo he pedido. Y vengo y digo, ¿en qué he pedido mal? ¿Por qué las cosas no se han dado? ¿Por qué estoy pasando esto? A cuestionarme el por qué. Pero si nuestro cuerpo físico, que es el templo de Dios, lo dedicamos a lo que no es Dios y lo entregamos a lo que no es Dios, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón y nuestros pasos los dirigimos al mal, ¿cómo queremos cuestionar a Dios? Job trató de cuestionar a Dios, pero después él dijo, conozco que todo lo puedes. Y en mi pensamiento hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento y vengo a ti, porque el Señor es el que tiene control de nuestras vidas. Él va a responder a su debido tiempo. ¿Qué es lo que tiene que haber en nosotros? Humildad. ¿Qué es lo que tiene que haber en nosotros? Deseo, ¿verdad? De servir al Señor. El Señor Jesús los enseñó en las oraciones. Cuando sus discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Fíjense que hay 7 puntos a resaltar. En primer lugar, dice que cuando oremos no seamos como los otros, repitiendo y gritando un montón de cosas. En primer lugar, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer al decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? El Señor nos está diciendo que debemos de reconocer el señorío de Cristo y su grandeza, porque está arriba en los cielos. Y decir, santificado sea su nombre. Así como decían aquellos que estaban allá en aquel lugar donde fue el apóstol Juan, que decían, postraban sus coronas y decían, santo, santo, toda la tierra te adora. Entonces, santificado sea tu nombre. En lo segundo, vénganos hoy tu reino y haga, Señor, su santa voluntad, como en los cielos, en la tierra. Decir, Señor, aquí estoy. Escucha mi oración. Haga su voluntad en mí y no la mía. Vénganos tu reino y haga su voluntad. Él conoce mi necesidad, su necesidad, pero poniendo nuestra necesidad, decir, aquí está, haz tu voluntad en mí. No quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí y que la respuesta, el socorro de lo alto, venga conforme a tu voluntad. Vénganos tu reino y haga, Señor, su santa voluntad, así como en los cielos, en la tierra, reconociendo el señorío, la omnipotencia y omnipresencia de Dios, como en los cielos, en la tierra. Pedir al Señor con esa humildad. Y no nos dejes
caer en tentación, mas líbranos del mal. Pidiéndole al Señor que su misericordia nos guarde del peligro, del tentador, del enemigo. Son 7 factores, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos delante del Señor y ponemos en primer lugar el señorío de Él en nuestras vidas y que no haga más que su voluntad en nosotros, porque suyo es el poder y la gloria, y dice, por los siglos de los siglos. Entonces estamos diciendo que a Él le pertenece. Lo que pedimos nosotros es misericordia y pidámosle a Él lo que necesita nuestra vida. En primer lugar es la salvación de nuestra alma, luego la necesidad de nuestra familia, y que nos guarde así como cuando David era atacado por su propio hijo. Él decía, aquí estoy, Señor, sálvame. Entonces nosotros poder decir, Señor, te necesito, sin ti nada puedo. Entonces cuando nosotros pedimos al Señor de esa manera, nosotros sabemos, como dijo el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes. Cuando nosotros decimos, Señor, yo no puedo, pero contigo, con tu ayuda todo puedo, podemos salir adelante. Ahora, si le estamos pidiendo vanidades, que si usted tiene un carro nuevo, le está pidiendo un carro de mejor marca, de un precio más alto. Si usted tiene una mansión y una casa de 2 plantas, que pide una de 3 plantas. Si tiene un buen sueldo y está pidiendo otro, no creo que sea una buena petición. Pero cuando le pedimos al Señor el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, estamos viendo que Dios nos dé lo que necesitamos. Salomón, cuando le pidió, dijo, pide lo que quieras que te daré. Entonces, Salomón le pidió sabiduría para gobernar a ese pueblo. Entonces, cuando nosotros pedimos el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, estamos pidiendo perdón, pero también nosotros podemos perdonar a quien nos ofende. Decía de que había un malvado que tenía una deuda. Tenía una deuda. Y fue a pedir perdón por aquella deuda, que era mucha. Y dice que el Señor tuvo misericordia de él y perdonó su deuda. Pero también a él tenía alguien que le debía muy poco. Y cuando fue, esto lo dijo el Señor Jesucristo en uno de sus evangelios, fue a pedirle que lo esperara, que le perdonara la deuda. Dice que no le perdonó la deuda. Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos dé a nosotros, pero nosotros no queremos darle a lo que al Señor le pertenece. Y cuando alguien más nos pide, nosotros no tenemos ese egoísmo como ese, que Él pidió perdón por su deuda, pero Él no quiso perdonar la deuda a su prójimo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de peticiones y cuando nosotros tenemos la bendición de Dios y hay personas que la vamos a bendecir, no la bendecimos, la deuda que nosotros teníamos con el Señor, aquella petición, aquella gratitud que teníamos con el Señor, que la debemos mostrar con el prójimo, no la mostramos, sino que presentamos arrogancia y hasta vemos de menos a los demás. A veces nosotros, como predicadores del Evangelio, vemos a los demás de menos y bueno, hay predicadores que ya no se convierten en siervos, sino en Señor. Y no queremos, sino que hasta decimos irrespetuoso, irreverente, como si nosotros fuéramos el Señor. Y el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hará descanso para vuestras almas. Así que si usted y yo tenemos alguna petición para el Señor y sentimos que no recibimos respuesta, busquemos, sigamos buscándole. Pero en primer lugar, presentémoslo genuinamente como somos. Aquí está mi pecado, aquí está mi error, Señor, perdóname, soy un pecador. Como llegó aquel publicano que dijo, perdóname, Señor, sé propicio de mí. Y no es como el fariseo pidiendo, Señor, tienes que darme porque yo soy tu siervo.
Cuando venimos con humildad y le pedimos, y cuando reconocemos nuestros pecados y hemos fallado, hemos pecado, como dijo, imagínense que Daniel, siendo un hombre de Dios, cuando él se presentó a pedir al Señor ahí en el río Quebar, dice, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos fallado. El ángel del Señor vino con aquella respuesta maravillosa. Cuando usted y yo reconocemos que hemos fallado y que hemos pecado y que tenemos lo que tenemos nosotros son puros defectos, quizás un corazón altivo, quizás pensamientos ociosos, quizás pensamientos adúlteros, quizás caminos hacia el mal, pero decimos, Señor, quítame este deseo, quítame este pecado, apártame del mal, apártame de todo esto. Cuando usted y yo nos acercamos de esa manera delante del Señor y decimos, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, cámbiala, restáurala, hazla como a ti te gusta, entonces viene el Espíritu Santo de Dios y cambia su vida. Y cuando traspasamos esa barrera que separa al hombre de Dios a través de la oración, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Reconocer el señorío de Cristo, luego venir y reconocer que Él es Dios, darle adoración, porque el reino a Él le pertenece, la gloria a Él le pertenece. Y deleitarlo delante de Él, como dice el Salmo, deleítate a ti mismo en el Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Cuando usted y yo reconocemos todo eso y pasamos esa línea y empezamos a adorar a Dios en el Espíritu y empezamos a decir, Señor, aquí estoy, soy indigno de ti, perdóname, he fallado, he pecado y aquí estoy deseando ser restaurado, que tú vengas y redimas mi vida, restaures mi ser, poniendo su rostro sobre la tierra, reconociendo que hemos fallado y que no nos hemos muerto, como dijo el profeta Jeremías, por la misericordia, porque las nuevas son cada mañana las misericordias de Jehová, y decir, aquí estoy como un pecador deseando ser redimido y adorar a Dios y decir, aquí está mi carga, tómala, aquí estoy. Podemos sentir que Dios viene a nuestra vida. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, cuando usted experimente eso, usted va a poder sentir la gloria de Dios, el Espíritu Santo ministrando su vida, sintiendo que el Señor está perdonando su pecado y la respuesta del Señor va a venir. Y como dijo el mismo profeta Jeremías, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni pasó por la mente del hombre. Porque Daniel le pedía sobre la restauración del templo en Jerusalén, porque habían pasado 70 años. Pero Dios le trajo, aparte de la bendición de restaurar el templo en Jerusalén, le trajo la visión profética de la semana 70 y lo bendijo grandemente. Entonces, cuando usted y yo pedimos de esa manera, el Señor sabe cuál es su necesidad y nos da mucho más de lo que nosotros pensamos y creemos. ¿Por qué? Porque su misericordia y su bondad es grande, como los cielos y como el mar, mucho más grande es la misericordia del Señor. Entonces, cuando usted y yo venimos y pedimos perdón por nuestros pecados, reconociendo que le hemos fallado y que todo lo que vivimos es fruto de nuestras acciones, el Señor va a obrar en su vida. Algunas veces, como el caso de Job, solamente estaba poniendo firme su integridad. Lo perdió todo, pero Dios le dio con creces las bendiciones. Así que mi amigo, mi hermano, esperemos en el Señor, busquemos del Señor y reconozcamos y sepamos orar en el Espíritu. Oremos al Señor, digamos, aquí estoy, derrame su alma delante del Señor, derrame su oración, venga delante de Él y diga, venga su reino y haga, Señor, su santa voluntad en mi vida. Así como lo hacen en el cielo, así sea en este puñado de tierra. Y dígale, aquí estoy, conoces mi necesidad, conoces mi problema, conoces mi debilidad. Yo no puedo cambiarla, cámbiala tú en mí. Entonces usted verá y sentirá la gloria de Dios. Pero hay un factor, fe. Es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que el Señor le dijo cuando Lázaro iba a resucitar: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es necesario creer, porque para que cree todo es posible. Y la fe mueve montañas. Así que caminemos en fe, que tiene un galardón grande. Que el Señor les bendiga. Y este ha sido la meditación. Busque del Señor. Busquemos del Señor. Vale la pena. Hermano, no seamos como las olas que pegan en las peñas, retrocede. No claudiquemos en la fe. Buscamos al Señor y verá la gloria de Dios manifestando en su vida. Que Dios les bendiga.